Hola y bienvenidos a nuestra primera experiencia de mitad de semana de junio. El mes pasado celebramos la fiesta de Pentecostés. La actividad del Espíritu Santo en el primer Pentecostés animó a los apóstoles para salir y cumplir su encargo de hacer discípulos a todas las naciones. Los servicios divinos en junio exploran las acciones de los primeros apóstoles en diversas situaciones y congregaciones, mientras llevaban a cabo esta tarea. Muchas de estas acciones están documentadas en el libro de Hechos, ya que este libro es llamado también como los Hechos de los Apóstoles. Uno de los versículos más conocidos es Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El primer servicio divino de domingo en junio está basado en este mismo versículo. El inicio de este versículo dice que ellos perseveraban. ¿Por qué los primeros cristianos debían perseverar y entregarse a la doctrina de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones? El cristianismo era completamente nuevo. Muchos acababan de llegar a la fe en Jesús en Pentecostés a través de la enseñanza de Pedro acerca de Jesús. El versículo 41 de ese capítulo indica que cerca de 3,000 fueron bautizados ese día. Estos nuevos cristianos se dedicaron a aprender diariamente acerca de Jesús, porque tenían mucho que aprender. Y los apóstoles tenían el conocimiento porque ellos fueron los testigos de Jesús durante su tiempo en la tierra. Ellos estuvieron allí en el Sermón del Monte. Ellos escucharon las parábolas sobre el reino de Dios. Ellos experimentaron la vida con Cristo. Los nuevos cristianos necesitaban aprender de Él y lo que significaba ser su seguidor, y lo hicieron al entregarse a la doctrina de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. Los 4 componentes de este versículo han sido a menudo mencionados como los muros de la iglesia, y profundizaremos en cada uno de estos muros durante las 4 experiencias de mitad de semana de este mes. En esta primera sesión exploraremos la doctrina de los apóstoles. Antes de ahondar en lo que la doctrina de los apóstoles es importante entender lo que la doctrina de los apóstoles no es. La doctrina de los apóstoles no es una doctrina acerca de los apóstoles. Más bien, la doctrina de los apóstoles se refiere a lo que predicaron y enseñaron los primeros apóstoles. Ellos enseñaron acerca de Jesucristo. Nuestro catecismo explica que cuando el cristianismo se propagaba a través del Imperio Romano, muchos de los nuevos cristianos permanecieron, al menos en parte, apegados a sus antiguas opiniones religiosas o filosóficas. De la unión de estas opiniones con la doctrina cristiana resultaron herejías o creencias contrarias a lo que los apóstoles estaban enseñando, lo que causó incertidumbre e inseguridad entre los creyentes. En particular, las doctrinas de la Trinidad y de la esencia o naturaleza de Jesucristo encendieron serios conflictos. Para remediar este problema, se hicieron esfuerzos para formular una confesión de fe o credo para unir la fe de toda la congregación, así como la de cada creyente. Una confesión de fe o credo recapitula el contenido esencial de una doctrina de fe. Es unificador y mantiene los principios de la fe claros para los creyentes. La confesión de fe apostólica se desarrolló tempranamente en la historia del cristianismo, cuando la fe joven empezó a crecer. Mucha gente estaba llegando a la fe en Cristo, y la Iglesia necesitaba una manera de explicar sus doctrinas más importantes. Los principios básicos de la confesión de fe apostólica se compilaron en el siglo II y se modificaron ligeramente en el siglo IV. Algunas de sus afirmaciones esenciales se basan en la prédica realizada por el apóstol Pedro en la casa de Cornelio. Y aunque no fue escrito por los apóstoles, la confesión de fe resume sus enseñanzas. La confesión de fe apostólica contiene el siguiente texto: Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Ascendió a los cielos. Está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. ¿Suena eso familiar? Debería. La confesión de fe apostólica es la base de nuestros 3 primeros artículos de fe. Esta confesión de fe fue creada para fortalecer la uniformidad fundacional en las iglesias cristianas y también para proteger en contra de las herejías enseñadas. Una parte fundamental de la confesión de fe apostólica es la doctrina de los apóstoles, de la que se hace referencia en Hechos 2:42. En pocas palabras, la doctrina apostólica es el mensaje puro y auténtico de la muerte, resurrección y retorno de Cristo, de acuerdo a la enseñanza de los primeros apóstoles cristianos, como se demuestra en el Nuevo Testamento, y como fue creído y practicado por los primeros cristianos. Esto es uno de los puntos principales que hacen a nuestra Iglesia apostólica. Anunciamos la doctrina apostólica. El otro elemento que hace a nuestra Iglesia apostólica es que creemos que el ministerio de apóstol está activo hoy en día. El ministerio apostólico es el ministerio dado por Cristo y guiado por el Espíritu Santo, con sus plenos poderes, es decir, anunciar el Evangelio, administrar los sacramentos y perdonar los pecados. Quiero presentar una palabra que suena potencialmente, tal vez, un poco graciosa. Apostolicidad. La apostolicidad de la Iglesia consta de estos 2 componentes. Primero, el hecho de que continúa anunciando la doctrina apostólica, que es la muerte, resurrección y retorno de Cristo, de la que da testimonio la Sagrada Escritura. Y segundo, que el ministerio de apóstol ha estado y estará activo en ella hasta el retorno de Cristo. El ministerio de apóstol es el único ministerio que Jesús instituyó durante su vida en la tierra. Los demás ministerios procedieron después del ministerio de apóstol. El aspecto importante a entender es que los ministerios no son un fin por sí mismos, sino que sirven para edificar la Iglesia como el cuerpo de Cristo. Como está documentado en Mateo 16, versículo 18, Jesús le dijo a Pedro: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi Iglesia». El edificador es por lo tanto Jesucristo. Es también por esta razón que el apóstol mayor y los apóstoles se entienden a sí mismos existiendo en una relación de completa dependencia en Cristo. Ellos saben y apuntan al hecho de que todo el proceso de crecimiento del cuerpo, la Iglesia, es efectuado y guiado por la cabeza, que es Cristo. Por esta razón nosotros, como apóstoles, entendemos que somos siervos de todos y no señores sobre la congregación. A través de la actividad de los apóstoles, nos esforzamos para ayudar a los demás a ver y experimentar que Cristo está activo en su Iglesia. Entonces, en conclusión, la doctrina de los apóstoles de la que se hace referencia en Hechos 2:42 no está enseñando sobre los apóstoles, sino el mensaje puro y auténtico de la muerte, resurrección y retorno de Cristo, de acuerdo a la enseñanza de los primeros apóstoles cristianos, como está demostrado en el Nuevo Testamento, y como creído y practicado por los primeros cristianos. Esta enseñanza llevó a la creación de la Confesión de Fe Apostólica en el siglo II. La Confesión de Fe Apostólica fue creada intencionalmente para unir a las personas. No estaba destinada a ser una defensa de la fe, sino más bien un breve resumen de lo que todos los cristianos creen. Cuando decimos que creemos que Cristo murió, resucitó y finalmente retornará, estamos uniéndonos a una comunidad global que trasciende fronteras y tiempo.
Por último, creemos que los apóstoles de hoy, tal como los apóstoles de la Iglesia del principio, nos ayudan a prepararnos para el retorno de Cristo, al crecer en el sentir y espíritu de Cristo. Los invito a la próxima sesión donde exploraremos el siguiente componente de Hechos 2:42 y lo que significa tener comunión cristiana.